Las amigas de mi esposa hicieron que ella me pusiera a prueba 3 veces, la cuarta vez, su amiga dijo, «Quédatelo». Demasiado tarde. Resulta que no necesito la aprobación de un comité. Pruebas gratuitas. Eso fue lo que necesitaron las amigas de Olivia para decidir que valía la pena quedarse conmigo. Lástima para ellas. No necesito el permiso de nadie para conocer mi propio valor. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Olivia llegó a casa hablando de un curso de fotografía que le cambiaría la vida. $800 por talleres de fin de semana. Que supuestamente desatarían su potencial creativo. Escuché, hice preguntas sobre el plan de estudios, las credenciales del instructor, incluso sugerí que lo presupuestáramos adecuadamente. Mi respuesta fue de apoyo, pero práctica. Aparentemente, esa fue la prueba número 1. No tenía idea de que me estaban evaluando como a una rata de laboratorio hasta el viernes pasado por la noche. Estábamos cenando con el círculo de amigas de Olivia. ¿Saben el tipo de personas a las que me refiero? El tipo de mujeres que convierten cada conversación en una sesión de terapia y tratan los matrimonios como proyectos grupales. Estaban discutiendo un drama sobre otra pareja, cuando Chloe, una de sus amigas, hizo un comentario casual que me dejó helado. Al menos él no reaccionó como la mayoría de los hombres lo habrían hecho. ¿Recuerdan cuando pensamos que estallaría por lo de la fotografía? La mesa se quedó en silencio. El rostro de Olivia se puso rojo, y de repente todos encontraron sus ensaladas fascinantes. Pero lo capté. El desliz. La admisión. Interesante elección de palabras, dije, dejando mi tenedor. Pensamos que estallaría. Casi suena como si hubiera sido planeado. Chloe intentó retractarse. Riendo nerviosamente, diciendo que se había expresado mal, pero no le creí. Llevaba el tiempo suficiente casado como para reconocer las señales, la forma en que todas intercambiaron miradas. El repentino cambio de tema, el hecho de que Olivia no hubiera dicho una palabra para defender el malentendido. Cuando llegamos a casa, no pedí una explicación. Afirmé lo que sabía. El curso de fotografía fue una prueba. Querías ver cómo reaccionaría yo si gastaras dinero en algo frívolo. Olivia intentó negarlo al principio. Pero nunca he sido de los que aceptan evasivas débiles. Simplemente esperé. El silencio tiene una forma de hacer confesar a la gente culpable. Y, como era de esperar, la verdad comenzó a salir a la luz. Sus amigas, Chloe, Ashley y Brittany, la habían convencido de que necesitaba, realmente, saber con quién se había casado. Le plantaron la idea de que debía poner a prueba mis reacciones a varios escenarios. El curso de fotografía fue diseñado para ver si yo era controlador con el dinero, o si apoyaba sus sueños. Entonces, déjame entender esto correctamente, dije, con la voz tranquila pero cortante. En lugar de tener una conversación adulta sobre nuestras prioridades financieras o tus intereses, ¿decidiste realizar un experimento social con tu esposo? La forma en que Olivia se retorcía me lo dijo todo. Esto no se trataba solo de dinero o fotografía. Esto se trataba de respeto. De si yo era digno de ser tratado como un compañero igual, o simplemente otra variable en sus pequeños juegos psicológicos. No pretendía herir a nadie, murmuró. Solo querían asegurarse de que eras bueno para mí. Casi me reí. Casi. ¿Bueno para ti? He sido bueno contigo durante 3 años. Pero, aparentemente, mi historial vale menos que su aprobación. Esto es lo que realmente me molestó, yo había pasado su prueba. Mi reacción había sido exactamente lo que cualquier esposo razonable debería ser, solidario, pero financieramente responsable. Pero ese ya no era el punto. El punto era que ellas pensaban que tenían derecho a ponerme a prueba en primer lugar. Caminé a nuestra habitación y comencé a cambiarme de ropa. Olivia me siguió, preguntando a dónde iba. Fuera, dije simplemente. A diferencia de algunas personas, yo no necesito consultar mis decisiones con un comité primero. Pasé la noche en un bar deportivo. No porque necesitara beber, sino porque necesitaba espacio para pensar. Esto no era solo una prueba. Si lo habían hecho una vez, lo habían hecho antes. Y lo harían de nuevo. Cuando llegué a casa,
Olivia me estaba esperando, lista para tener la conversación. Pero a mí no me interesaban las disculpas ni las explicaciones. Me interesaba comprender el alcance de lo que estaba enfrentando. ¿Cuántas pruebas?, pregunté directamente. Ella dudó, lo que me dijo que la respuesta era más de una. ¿Cuántas?, repetí, mi tono dejando claro que esto no era una negociación. 3, susurró. 3 pruebas. 3 ocasiones separadas en las que Olivia y sus amigas habían manipulado situaciones para evaluar mi valía. 3 veces me habían tratado como un candidato para un puesto que yo creía que ya ocupaba. Asentí lentamente, procesando esta información. Luego hice algo que claramente no estaba en su manual. Sonreí. Bueno, dije, dirigiéndome al baño, supongo que ya sabemos de qué tratará la conversación de mañana. Olivia comenzó a responder, pero cerré la puerta detrás de mí. Algunas conversaciones requieren preparación, y yo tenía mucho que pensar. Si querían jugar, estaban a punto de aprender que yo no solo participo en los juegos, yo establezco las reglas. A la mañana siguiente, no mencioné las pruebas. Hice café, leí las noticias, y actué como si todo fuera normal. Olivia no dejaba de mirarme, esperando la explosión que no llegaba. Eso pareció desconcertarla más que cualquier discusión. Alrededor del mediodía, mencioné casualmente algo que me había estado molestando durante semanas. ¿Sabes qué es curioso? Hace 3 meses. Cancelaste nuestra cena de aniversario a última hora porque tus amigas tuvieron una noche de chicas, de emergencia. Recuerdo que me pareció extraño lo rápido que las elegiste a ellas en lugar de a nosotros. Su rostro se puso pálido. Bingo. Prueba número 2. Esa no fue una prueba, dijo rápidamente. Eso fue solo. ¿Solo qué? ¿Una coincidencia que fuera la misma noche que habíamos estado planeando durante semanas? ¿La misma noche que me habías pedido específicamente que reservara el restaurante que querías probar? La observé buscar palabras. La verdad estaba escrita en su rostro. Pero la dejé cavar el agujero más profundo. Mis amigas me necesitaban, intentó débilmente. Tus amigas necesitaban ver si yo haría un berrinche cuando mi esposa las priorizara a ellas sobre nuestro matrimonio. Y cuando simplemente dije, está bien, lo reprogramaremos. Eso fue otra estrella dorada en su pequeña hoja de evaluación. Ya no podía negarlo. La segunda prueba había sido para verificar mi reacción al ser despriorizado. ¿Sería posesivo, exigente? ¿O sería el esposo comprensivo que se adaptaría a las circunstancias? Yo también había pasado esa prueba. Pero esto es lo que ellas no habían tenido en cuenta, yo estaba empezando a ver el patrón. Entonces, ¿cuál fue la tercera?, pregunté directamente. Ella negó con la cabeza, afirmando que no podía decírmelo, lo cual era suficiente respuesta. La tercera prueba era reciente o estaba por llegar. Esa tarde, decidí tomar el asunto en mis propias manos. Sabía exactamente que amiga era la cabecilla de esta operación. Chloe. La que siempre tenía una opinión sobre la relación de los demás. La que había cometido ese desliz en la cena. Me presenté en su lugar de trabajo alrededor de las 5. Trabajaba en una de esas firmas de marketing boutique donde todos piensan que están cambiando el mundo vendiendo jabón orgánico. Cuando me vio en el vestíbulo, su expresión cambió de sorpresa a pánico. Necesitamos hablar, dije simplemente. Intentó ignorarme, afirmando que estaba ocupada. Pero yo había conducido al otro lado de la ciudad para esta conversación. No me iría con las manos vacías. 5 minutos, dije. Podemos hacerlo aquí en el vestíbulo, o podemos salir. Tú eliges. Ella eligió salir. Mira, comenzó Chloe tan pronto como salimos a la acera. Lo que sea que mi amiga te haya dicho. Me ha dicho suficiente. Pero no estoy aquí para jugar al detective. Estoy aquí para establecer algunos límites. Su postura defensiva me lo dijo todo. Esta mujer pensaba que estaba protegiendo a su amiga al investigar a su esposo. Como si yo fuera una especie de amenaza que necesitaba ser monitoreada. Mi matrimonio no es su proyecto de ciencias, continué, con la voz nivelada pero firme.
Y mi esposa no es su cliente que necesita asesoramiento matrimonial de alguien que se ha divorciado 2 veces. Eso le dolió. El rostro de Chloe se puso rojo. Estoy tratando de ayudarla, espetó. No, estás tratando de controlarla. Hay una diferencia. Y esto es lo que va a pasar de ahora en adelante, las pruebas se detienen. La manipulación se detiene. Las evaluaciones grupales de mi carácter se detienen. Abrió la boca para discutir. Pero no había terminado. Porque esto es lo que no entiendes. Cada prueba que me has puesto, la he pasado. Pero el hecho de que creas que tienes derecho a ponerme a prueba en primer lugar me dice exactamente qué tipo de personas son. Comencé a caminar de regreso a mi coche. Luego me di la vuelta una vez más. Y para que quede claro, si hay una tercera prueba en camino, puede que no te gusten los resultados. Esa noche, Olivia estuvo inusualmente callada. Su teléfono zumbaba constantemente, pero ella no lo revisaba como lo hacía normalmente. Alrededor de las 8, finalmente me miró con algo parecido a la culpa. Te llamó, ¿verdad? Dije. Ella asintió lentamente. Bien. Entonces, ahora estamos todos en la misma sintonía. Pero no lo estábamos. Realmente no. Porque esa noche me di cuenta de algo que lo cambió todo. Había estado abordando esto como si el problema fueran las pruebas. Como si pudiera lograr que dejaran de evaluarme, podríamos volver a la normalidad. Pero la normalidad era el problema. Lo normal era que Olivia pensara que era aceptable dejar que sus amigas orquestaran experimentos en nuestro matrimonio. Lo normal era que yo tuviera que demostrar mi valía a personas que deberían haber sido irrelevantes para nuestra relación. Me había centrado en pasar sus pruebas. Cuando debería haber estado cuestionando por qué las estaba tomando en primer lugar. Los siguientes días fueron tensos. Olivia no dejaba de disculparse, prometiendo que las pruebas habían terminado. Que les había dicho a sus amigas que se retiraran, pero algo había cambiado en mí. Cada interacción se sentía calculada ahora. Cada conversación me hacía preguntarme si esto era genuino o simplemente otra evaluación. Luego, exactamente una semana después de mi conversación con Chloe, Olivia mencionó algo que me heló la sangre. Sabes, dijo con cuidado, quizás deberíamos hablar de tus ambiciones. Algunas personas piensan que estás demasiado cómodo con tu vida. Algunas personas. No ella. Algunas personas. Dejé mi café y la miré directamente. La tercera prueba no estaba por venir. Ya estaba aquí. Algunas personas piensan que estás demasiado cómodo con tu vida. Dejé que esas palabras flotaran en el aire por un momento. Luego comencé a reír. No una risa amarga o enojada. Una risa genuinamente divertida que pareció confundirla más que cualquier reacción que ella hubiera esperado. Déjame adivinar, dije, limpiándome los ojos. Estas mismas personas piensan que debería ser más ambicioso. Quizás iniciar ese negocio que mencioné una vez, o volver a la escuela. Presionar más por ese ascenso. Olivia asintió lentamente. Claramente insegura de a dónde se dirigía esto. Y probablemente te sugirieron que lo plantearas casualmente. Para ver cómo reacciono a las críticas sobre mis elecciones de vida. Para probar si me pongo a la defensiva, o si acepto la retroalimentación constructiva. Bueno, su silencio fue suficiente confirmación. Pues, felicidades. Encontraste mi punto de quiebre. No porque cuestionaras mis ambiciones, sino porque sigues siguiendo su plan, incluso después de que te dije que te detuvieras. Me levanté y caminé hacia nuestra oficina en casa. Olivia me siguió. Preguntando qué estaba haciendo, pero no le respondí. Tenía una sospecha y era hora de confirmarla. Abrí su portátil. Había dejado su aplicación de mensajería abierta, probablemente por accidente. O quizás, subconscientemente, quería que lo encontrara. De cualquier manera, ahí estaba, un chat de grupo llamado Charlas de Chicas con Chloe, Ashley y Brittany. Me desplacé hacia arriba hasta hace 3 semanas. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. No solo habían planeado 3 pruebas. Habían documentado todo. Mis respuestas, su análisis.
Sus recomendaciones para escenarios de seguimiento. Se leía como un informe de evaluación psicológica. Prueba 1. Evaluación de control financiero. El sujeto respondió de forma solidaria, pero práctica, a la costosa solicitud del curso. No mostró signos de abuso financiero o problemas de control. Se recomienda proceder a la prueba 2. Prueba 2. Verificación de prioridad y posesividad. El sujeto aceptó la cancelación de última hora de los planes de aniversario sin discusión. No se detectó comportamiento posesivo. ¿Alguna preocupación por falta de asertividad? Proceder a la evaluación final. Prueba 3. Análisis de ambición y empeño. Evaluar la reacción del sujeto a las críticas constructivas sobre sus metas de vida. Determinar si es complaciente o si está orientado al crecimiento. Seguí leyendo. Calificaban mis respuestas en escalas. Discutían mis puntuaciones de inteligencia emocional. Debatían si mi calma era un rasgo positivo o una señal de desapego. Pero la parte que realmente me afectó fue el hilo de hace 2 días. Estoy empezando a pensar que quizás nos hemos excedido. Él me confrontó en el trabajo ayer. ¿Qué dijo? Básicamente me dijo que me mantuviera al margen de su matrimonio. No fue grosero, pero estaba inquietantemente tranquilo. Quizás deberíamos bajar el ritmo. Una prueba más. Si maneja bien la conversación sobre la ambición, le diremos que se lo quede. Si no, tenemos suficientes datos para recomendar terapia, o algo peor. Giré la pantalla del portátil hacia Olivia, que se había quedado completamente blanca. Datos, dije en voz baja. Has estado recopilando datos sobre tu esposo. Ella comenzó a tartamudear una explicación, pero levanté la mano. Quiero que leas esto en voz alta, dije, señalando un mensaje en particular. Este de Chloe de ayer. Ella negó con la cabeza, pero yo no estaba preguntando. ¿Léelo? Su voz se quebró mientras leía. Honestamente, si pasa esta última prueba, definitivamente debería quedarse con él. Chicos como él son raros, pero si falla, necesita saber con qué está lidiando. Quédatelo, repetí lentamente. Como si fuera un perro callejero que están decidiendo si adoptar. El silencio se extendió entre nosotros. Podía verla intentando formular una disculpa, una explicación. Cualquier cosa que pudiera arreglar esto. Pero no había nada que arreglar. Esto no era un malentendido o un error. Esto fue una invasión deliberada y calculada de nuestro matrimonio. Por parte de personas que pensaban que sabían más que nosotros. ¿Quieres saber algo gracioso?, dije, cerrando el portátil. También habría pasado su tercera prueba. Habría escuchado sus preocupaciones sobre mis ambiciones, habría reconocido sus puntos, quizás incluso habría aceptado establecer algunas metas nuevas. Porque eso es lo que hacen los adultos maduros cuando se les presenta retroalimentación. Caminé hacia el dormitorio, luego me detuve. Pero esto es lo que nunca probaron. Nunca verificaron si yo era el tipo de hombre que toleraría ser tratado como un experimento psicológico. Nunca evaluaron si yo aceptaría ser juzgado por personas que ni siquiera me conocen. Olivia estaba llorando ahora, disculpándose, rogándome que entendiera que ella solo quería estar segura, que sus amigas la habían convencido de que era el normal. Que nunca había querido que llegara tan lejos. Lo peor ni siquiera es la prueba, continué. Es que pensabas tan poco en tu propio juicio que necesitabas un comité para validar tu elección de esposo. 3 años de matrimonio, y aún no estabas segura de si yo valía la pena. Comencé a empacar una maleta. No de forma dramática, ni enojada, solo metiendo la ropa metódicamente en una maleta, como si fuera a un viaje de negocios. ¿A dónde vas?, preguntó ella. Lejos. Necesito tiempo para pensar si quiero estar casado con alguien que trata nuestra relación como un proyecto grupal. Entró en pánico entonces, prometiendo cortar el contacto con Chloe. Ashley y Brittany, jurando que nunca dejaría que nadie la influyera de nuevo, rogándome que no me fuera. Es demasiado tarde para promesas, dije con calma. Ya me mostraste quién eres. Todas ustedes lo hicieron. Mientras me dirigía a la puerta, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Chloe, la cabecilla. Necesitamos hablar.
Esto ha ido demasiado lejos. Le mostré el mensaje a Olivia. Incluso ahora dije, ella piensa que tiene el control de la narrativa. Piensa que puede arreglar lo que rompió. Le respondí con un simple mensaje, tienes razón. Ha ido demasiado lejos, pero ya superamos la etapa de hablar. Luego bloqueé su número y los números de Ashley y Brittany, las otras dos amigas de su pequeño comité de evaluación. Olivia me vio hacer esto, y pude ver cómo la realidad finalmente la golpeaba. Esto ya no se trataba solo de las pruebas. Se trataba de respeto, confianza. Y la pregunta fundamental de si nuestro matrimonio era nuestro o de ellas. ¿Puedo arreglar esto?, susurró. No, dije, colgándome la mochila. No puedes. Porque el daño no está en lo que hiciste. Está en lo que pensaste que tenías derecho a hacer. Salí por la puerta. Dejando atrás 3 años de matrimonio y una esposa que recién se daba cuenta de que algunas pruebas tienen consecuencias que los evaluadores nunca consideraron. Llevaba 3 días en un hotel cuando llegó la llamada inesperada. No era de Olivia, como esperaba. Era de Sara, su amiga, pero no una de las 3 arquitectas de este desastre. Era la callada. La que rara vez hablaba en grupo, pero siempre parecía observar cómo se desarrollaba todo. Sé que probablemente no quieres saber nada de nosotras ahora mismo, dijo Sara cuando contesté. Pero necesito decirte algo. Casi colgué. Casi. Pero algo en su voz me hizo hacer una pausa. Nunca estuve de acuerdo con lo que estaban haciendo, continuó Sara rápidamente. Sintiendo mi vacilación. Les dije desde el principio que estaba mal, pero no me escucharon. Y, sin embargo, no me dijiste nada, respondí. Tienes razón. Debí haberte advertido. Debí haberle dicho a mi amiga que se detuviera. Pero pensé, esperaba que entraran en razón antes de que fuera demasiado lejos. Me senté en la cama del hotel. De repente curioso sobre de qué trataba realmente esta conversación. ¿Por qué me llamas ahora? Porque están planeando redoblar la apuesta. Piensan que si pueden explicarte su razonamiento. Hacerte entender que estaban tratando de protegerla, verás las cosas a su manera. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Protegerla de qué? ¿De tener un matrimonio estable? Eso fue exactamente lo que les dije ayer. Finalmente me cansé y dije lo que debía haber dicho hace meses. Sara se quedó en silencio por un momento, luego continuó. Les dije que estaban destruyendo lo mejor que le había pasado, que eras el tipo de esposo por el que la mayoría de las mujeres rezan, y que lo estaban saboteando con sus juegos paranoicos. ¿Qué dijeron a eso? Dijeron que no entendía porque nunca había estado casada. Que no podía ver las banderas rojas, de las que la estaban protegiendo. ¿Banderas rojas? Repetí. Como ser financieramente responsable, respetar sus decisiones y no hacer berrinches cuando los planes cambian. Sé lo loco que suena. Las he estado viendo destrozar tu matrimonio durante meses. Y me seguía diciendo a mí misma que no era mi lugar interferir. Pero cuando vi esos mensajes ayer, cuando me di cuenta de que te estaban calificando como en una evaluación de desempeño. La voz de Sara se quebró ligeramente, me enfurecí. Les dije que eran tóxicas, que habían tomado a un buen hombre y lo habían convertido en su entretenimiento personal. Que si te perdía, sería su culpa. ¿Y qué dijo mi esposa durante esta confrontación? Ese es el problema. Ella no estaba allí. Ahora tienen un chat separado sin ella. Han estado planeando su próximo movimiento. Decidiendo cómo manejar esta situación que has creado al defenderte. Mi presión arterial se disparó. Incluso después de todo, todavía pensaban que se trataba de manejarme. En lugar de reconocer lo que habían hecho mal. Quieren organizar una intervención, continuó Sara. Reunir a todos. Tener una gran discusión grupal sobre la comunicación y la comprensión de diferentes perspectivas, como una sesión de terapia dirigida por las personas que causaron el problema en primer lugar. Exacto. Y les dije que si intentaban eso, te contaría todo lo que han estado diciendo a tus espaldas. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando esta información. Aquí había alguien que había presenciado este desastre y finalmente había encontrado el valor para hablar.
Pero, ¿era demasiado poco, demasiado tarde? ¿Por qué debería creer que eres diferente a ellas? Pregunté directamente. Porque nunca participé. Nunca voté sobre tus respuestas, ni analicé tu comportamiento. Cuando me preguntaron qué pensaba sobre la prueba del curso de fotografía, les dije que era manipulador. Cuando planearon la cancelación de la cena de aniversario, dije que era cruel. Y cuando empezaron a hablar de poner a prueba tus ambiciones, les dije que iban a perder a un buen amigo si no se detenían. Pero nunca me lo dijiste. No. Y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. Prioricé mantener la paz en el grupo antes que hacer lo correcto. No estoy orgullosa de eso. Su honestidad fue inesperada. En 3 días de ira y traición, nadie había admitido simplemente que se había equivocado sin intentar justificarlo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Nada. Solo quería que supieras que no todos pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien, y quería advertirte sobre su plan de intervención para que pudieras evitarlo si querías. ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Cuál es su posición en todo esto? Sara suspiró profundamente. Está confundida. Sabe que se equivocó. Pero ellas siguen diciéndole que tu reacción demuestra que tienes problemas de control. Que un hombre seguro sería capaz de reírse de sus preocupaciones y seguir adelante. Problemas de control, dije lentamente, porque no tolero ser evaluado psicológicamente por personas que no están calificadas para juzgar la relación de nadie. Lo sé. Es al revés. Se han convencido a sí mismas de que tus límites son en realidad defectos de carácter. Me levanté y caminé hacia la ventana del hotel, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes cuál es la verdadera tragedia? Dije. Si simplemente me hubieran hablado como adultos, me hubieran hecho sus preguntas directamente. Podríamos haber tenido conversaciones normales sobre cualquier preocupación que tuvieran. En cambio, eligieron el engaño y la manipulación. Lo sé. Y también les dije eso. Dije que eras la persona más directa que jamás había conocido. Que si querían saber algo sobre tu carácter, todo lo que tenían que hacer era preguntar. Pero eso no les habría dado el control que querían. ¿Exacto? Hablamos durante otros 10 minutos. Sara me puso al día sobre más de sus discusiones entre bastidores. Sus planes para el control de daños. Sus intentos de reformular la situación como un malentendido en lugar de una traición. Antes de colgar, dijo algo que se me quedó grabado. Para lo que valga. Creo que debería luchar por ti. No porque sus amigas lo aprueben, sino porque está a punto de perder algo irreemplazable. Pero no creo que ella se dé cuenta todavía. Después de que la llamada terminó. Me senté en la tranquila habitación del hotel y pensé en lo que Sara había dicho. Alguien en ese grupo finalmente entendió lo que realmente estaba en juego aquí. Pero entender y actuar eran dos cosas diferentes. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Olivia. Por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder, hemos hablado suficiente. La pregunta ahora es si estás lista para elegir. ¿Elegir qué? ¿A ellas o a mí? Porque no puedes tener a ambos. La intervención ocurrió de todos modos. No en nuestra casa como habían planeado originalmente, sino en casa de Chloe. Olivia me llamó esa noche, sollozando. Tratando de explicar lo que acababa de pasar. Me tendieron una emboscada, dijo entre lágrimas. Pensé que solo nos íbamos a reunir para tomar un café, pero tenían toda una presentación preparada. Escuché sin comentarios mientras ella describía cómo sus 3 amigas, Chloe, Ashley y Brittany, la habían acorralado con impresiones de nuestras conversaciones de texto. Análisis de mis patrones de comportamiento y una presentación de PowerPoint sobre dinámicas de relación saludables. Y luego Sara habló, continuó Olivia. ¿La que te llamó? Les dijo que estaban locas. Según Olivia, Sara finalmente había estallado. Se había levantado en medio de su intervención y había entregado lo que sonó como un devastador baño de realidad. Dijo que yo estaba a punto de perder al mejor esposo que cualquiera de ellas había visto, y que era culpa suya, relató Olivia. Les dijo que habían estado tan ocupadas buscando problemas que los habían creado. Pero aquí está la parte que realmente me llamó la atención.
Aparentemente. Sara se había vuelto hacia Olivia y le había dicho algo que golpeó directamente el corazón de todo. Me miró a los ojos y dijo, quédatelo. Deja de escuchar a esta gente y quédate con tu esposo porque si lo pierdes por esta tontería, pasarás el resto de tu vida arrepintiéndote. Pude escuchar a Olivia llorar más fuerte mientras me decía esto. ¿Y luego qué pasó? Pregunté. Se volvieron contra ella, la llamaron ingenua. Dijeron que no entendía las complejidades del matrimonio, que era demasiado inexperta para tener una opinión. ¿Y qué hiciste tú? Silencio. Un silencio largo y revelador. No la defendí. Susurró Olivia finalmente. Me senté allí mientras atacaban a la única persona en esa habitación que estaba defendiendo nuestro matrimonio. Esa admisión golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que ella pudiera haber dicho. Incluso cuando se le presentó a alguien que luchaba por nosotros. Ella había elegido al grupo sobre la persona que realmente tenía razón. Pero ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba, continuó rápidamente. Llegué a casa y he estado pensando en todo lo que dijo. Ella tiene razón. Tienen razón. Debería quedarme contigo. Debería luchar por nosotros. Debería. Repetí. Interesante elección de palabras. ¿Qué quieres decir con que, deberías, quedarte conmigo? Como si fuera una decisión que todavía estás tomando. Como si estuvieras sopesando los pros y los contras y pudieras concluir que sí, en general, valgo la pena. Eso no es lo que quise decir. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Incluso ahora. Estás hablando de mí como si fuera una opción que estás considerando en lugar del hombre con el que te casaste. Pude oírla esforzarse por encontrar las palabras adecuadas. Pero el daño ya estaba hecho. El lenguaje que había elegido revelaba todo sobre cómo seguía viendo esta situación. Sara tenía razón en una cosa, continué. Estás a punto de perderme. Pero no porque tus amigas te manipularon. Me estás perdiendo porque, incluso después de todo lo que ha pasado, sigues sin entender qué hay de malo en lo que hiciste. Sí que lo entiendo. No. No lo entiendes. Porque si lo entendieras, no me estarías llamando para decirme que debería estar agradecido de que una persona de tu círculo finalmente decidiera que yo valía la pena. Caminé de nuevo hacia la ventana del hotel, mirando la misma vista que había estado observando durante 4 días. Esto es lo que todavía no entiendes. No necesito el permiso de nadie para existir en mi propio matrimonio. No necesito la validación de tus amigas, la aprobación de tu comité. Ni una recomendación de la única persona que finalmente descubrió que no soy el enemigo. Pero ella te estaba defendiendo. Ella estaba defendiendo la decencia humana básica. El mínimo de respeto que debería existir en cualquier relación. Y el hecho de que pienses que debería estar agradecido por eso, me dice que todavía no entiendes la magnitud de lo que salió mal aquí. Olivia estuvo en silencio por un largo momento. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que dejes de preguntarme qué quiero que hagas. Quiero que descubras lo que crees que es correcto y lo hagas sin consultar a nadie más, sin pasarlo por el grupo, sin necesitar permiso, aprobación o análisis. Ya lo he descubierto. Quiero salvar nuestro matrimonio. Entonces deberías haberlo descubierto hace 3 pruebas. Deberías haberlo descubierto cuando sugirieron evaluar a tu esposo como a un candidato para un puesto de trabajo. Deberías haberlo descubierto cuando atacaron a Sara y no dijiste nada. Hice una pausa, dejando que eso calara. Pero no lo hiciste. Y ahora me pides que esté agradecido de que, después de meses de guerra psicológica, una persona finalmente se levantó y dijo, oye. Quizás no deberíamos destruir este matrimonio por deporte, punto. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó ella en voz baja. Ahora vives con las consecuencias de tratar tu matrimonio como un proyecto grupal. Ahora le explicas a la gente por qué tu esposo ya no viene a las cenas familiares. Ahora descubres cómo reconstruir la confianza que sistemáticamente demoliste. ¿Estás diciendo que se acabó? Estoy diciendo que Sara tenía razón en una cosa. Debiste haberme quedado. Tiempo pasado. Porque el hombre que se habría quedado a pesar de todo, que habría resuelto cualquier problema, que habría perdonado casi cualquier error.
Ese hombre se desconectó cuando se dio cuenta de que su esposa necesitaba un comité para decidir si él merecía ser amado. Pero te amo. Amas la versión de mí que pasa las pruebas. Amas el yo que obtiene la aprobación de tus amigas. Pero nunca me has amado lo suficiente como para confiar en tu propio juicio sobre quién soy. Colgué el teléfono e inmediatamente lo apagué. Habría más llamadas, más lágrimas, más promesas de cambio. Pero el daño ya estaba hecho. Sara había tenido razón. Olivia debió haberse quedado conmigo. Debió haber luchado por nosotros desde el principio. Debió haberles dicho a sus amigas que su matrimonio no era asunto suyo. Pero no lo había hecho. Y para cuando se dio cuenta de lo que estaba perdiendo, yo ya me había dado cuenta de lo que valía. 2 semanas después, firmé los papeles del divorcio. No por ira o rencor, sino por claridad. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Olivia me había demostrado que valoraba el consenso grupal sobre el respeto individual. El giro final llegó cuando Sara se comunicó por última vez. Había cortado lazos con Chloe, Ashley y Brittany, y se disculpó por no haber hablado antes. También compartió algo que lo cristalizó todo para mí. Después de que te fuiste, intentaron convencerla de que tu reacción demostraba que tenían razón sobre ti. Dijeron que un buen esposo se habría reído y habría seguido adelante. Eso me lo dijo todo. Incluso en la derrota, no podían aceptar la responsabilidad. Convirtieron mi negativa a ser irrespetado en evidencia de que merecía el irrespeto. Olivia hizo un último intento de reconciliación. Apareció en mi hotel con pruebas de que había bloqueado a las 3 amigas, eliminado sus números y terminado esas relaciones tóxicas. Pensó que cortarlas nos arreglaría. Te elegí a ti, dijo. Finalmente te elegí a ti. ¿Me elegiste a mí después de que te forcé la mano? Después de que me fui, después de que alguien más tuvo que decirte que valía la pena. Eso no es una elección. Eso es control de daños. Se desmoronó por completo entonces, dándose cuenta de que su gran gesto no tenía sentido. No se puede deshacer lo hecho. No se puede dejar de sentir la traición de descubrir que tu cónyuge piensa tan poco en su propio juicio que necesita la aprobación de un comité para su matrimonio. Los papeles se finalizaron un martes. Olivia se quedó con la casa, yo me quedé con mi dignidad. Y ambos nos quedamos con la costosa lección sobre lo que sucede cuando tratas el amor como un experimento psicológico. 6 meses después. Me enteré por amigos en común que ella había intentado reconciliarse con su antiguo círculo. Aparentemente. La habían recibido con los brazos abiertos e inmediatamente comenzaron a analizar por qué su matrimonio realmente había fracasado. Algunas personas nunca aprenden. Sara me envió un mensaje el día en que se finalizó el divorcio. Siento que no pudimos salvarlo. Le respondí, nunca fue tuyo para salvar. Sin embargo, ella tenía razón en una cosa. Mi ex esposa, Olivia, debió haberme retenido. Pero para cuando ella se dio cuenta de eso, yo ya había descubierto algo más importante. No necesitaba ser retenido por alguien que pensaba que necesitaba ser probado primero. El amor verdadero no requiere validación de comités. La confianza real no necesita aprobación externa. Y el respeto real no viene con condiciones. Aprendí que cuando tratas a alguien como un experimento científico, pierdes el derecho a sorprenderte cuando abandonan el laboratorio. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.